Bienvenidos a Coco Talks, una iniciativa de Coco Cards. La plataforma donde los profesionistas, freelancers y emprendedores se conectan para trabajar, donde podrás conocer y conectar con la comunidad freelance de México. Interactúa, aprende y únete a esta gran familia. Comenzamos. ¿Qué onda, amigos? Buenas tardes, días, noches, depende de la hora a la que nos estén viendo. Estamos en otro episodio, en otro capítulo más de Coco Talks, el espacio donde hablamos con gente creativa, gente emprendedora, gente que está haciendo algo interesante o que trae algún tema de interés que nos puede servir a nosotros como freelancers o emprendedores. El día de hoy tengo una invitada que ya tenía muchísimas ganas de invitar desde hace mucho tiempo porque sé que este tema que vamos a tocar el día de hoy es algo que a todos nos ha pasado, que en algún momento nos puede llegar a volver a pasar, pero para eso está ella aquí, para decirnos cómo podemos detectarlo y cómo podemos darnos cuenta y prevenir lo más que se pueda. Está con nosotros Gaby Zamarrón. Gaby Zamarrón es maestra y directora de carrera en una universidad muy prestigiada de nuestro estado, en Aguascalientes. Es psicóloga, lleva trabajando más de 15 años en su consultorio y atendiendo a distintos tipos de profesionales también. Y pues nada, sin nada más que agregar, bienvenida Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Roberto. Bueno, pues gracias por la invitación y esperemos dar algunos consejos, algunas recomendaciones que sean útiles para todo tu público. Muy bien. Bueno, Gaby, el tema que traemos hoy, híjole, está un poco, ¿cómo decirlo?, truculento, complicado, porque vaya, a todos como profesionales nos ha pasado en algún momento el sentirnos así. ¿De qué estoy hablando? Bueno, del famosísimo burnout, o bueno, ¿cómo lo dirías tú en español? Fíjate que sí es un poquito difícil la traducción. Lo que más he encontrado que se acerca a lo mejor tiene que ver con un cansancio crónico, con un estrés crónico, y que no nada más empieza a afectar tu vida laboral, que de ahí se origina obviamente, sino que también tiene esas implicaciones en tu vida personal. Híjole, pues sí, como dices, no hay traducción, pero pues para fines prácticos, llamémosle cansancio crónico provocado por el trabajo, por los problemas de la vida, de la familia, de que ¿cuáles son las causas de este padecimiento? O no sé cómo llamarlo. En primer lugar, ¿cómo se cataloga? ¿Es un padecimiento? ¿Es un síndrome? ¿Es una enfermedad? ¿Cómo se cataloga clínicamente? Mira, desde la OMS, y me gusta mucho irme como a instituciones que lo han trabajado estaba investigando desde 1969 que está investigado este término, no es algo nuevo. A lo mejor es algo de actualidad por las condiciones que estamos viviendo y está clasificado como un síndrome. Esto significa que es un conjunto de síntomas que por sí solos a lo mejor pueden tener muchas causas o pueden tener diferentes motivos por los que ocurre, pero ya cuando empiezas a hacer una anotación donde encuentras el A, B, C, D, todos en conjunto terminan formando este síndrome de burnout. Ok, síndrome. ¿Eso es bueno, es malo? Digo, porque para quienes no conocemos el término médico, decir síndrome, híjole, tal vez puede padecer algo muy, muy grave, ¿no? ¿Esto es grave? Y si es grave, ¿hasta qué punto suele ser grave? Yo creo que dentro de muchos síndromes, cuando los empezamos a clasificar, tenemos diferentes niveles de intensidad. Entonces, aquí yo creo que es lo importante porque alcanzamos a ver cuando estamos en los síntomas leves, cuando todavía podemos empezar a prevenir de una manera un poquito más sencilla. Cuando ya vamos avanzando a lo intermedio, moderado o extremo, es cuando ya nos empezamos a preocupar y a lo mejor ahí sí es necesario un apoyo, buscar una ayuda externa, una ayuda profesional. Muy bien. Qué bueno que lo mencionas así por niveles, de lo más leve hasta lo más intenso. Porque bueno, ya todos lo sabemos, llevamos más de un año en esta pandemia, en este semi-encierro, digo, diversas complicaciones que nos trajo el COVID-19. Y si bien algunos tomaron esta onda de irnos a trabajar a la casa o de
el encierro voluntario u obligatorio como una cosa muy buena, como una cosa de vacaciones, libertad, o ya no tengo que levantarme temprano, empiezo mi horario laboral a la hora que yo quiera y termino a la hora que yo quiera. Eso fue al principio, pero conforme fue avanzando la pandemia y conforme fuimos llegando a Navidad, a primavera de nuevo, que fue cuando empezó, ¿crees que esto de la pandemia tuvo algo que ver para que se intensificaran síntomas en muchas personas o ya los podrían venir arrastrando? ¿Tú qué opinas? Este término del burnout siempre existió en la vida laboral normal, pero como tú dices, el tema de la pandemia, de habernos ido a un confinamiento obligatorio, donde no nos dieron mucha opción y donde en un inicio, cuando estábamos pues identificando de qué se trataba esto de la pandemia, que nos mandaron a todos a casa, etcétera, yo creo que ahí sí hizo una diferencia. Es decir, a lo mejor el trabajo desde casa también siempre ha existido, pero las condiciones son diferentes. Es decir, probablemente antes alguien que trabajaba desde su casa podía ser por decisión personal, por gusto personal, pero cuando no tienes más opción más que trabajar en casa y no tienes tampoco la posibilidad de desconectarte y decir, ay, tengo otro compromiso, porque nadie podíamos tener compromisos fuera de casa, sí creo que ha sido una característica muy, muy notoria en este año, 3 meses, 6 meses que ya llevamos dentro de la pandemia. O sea, la verdad es que dentro del consultorio, los casos que he atendido sí se ha visto un incremento en este tema del desgaste laboral, desgaste físico, emocional, social, y que ha venido causado sobre todo por este tema de estar trabajando en casa, donde hay una cierta dificultad para poner límites. Y retomando lo que tú dices, yo creo que sí al principio fue como de, ay, qué padre, voy a trabajar desde mi casa ahí en pijama y no me voy a tardar tanto en trasladarme, sobre todo cuando, bueno, los que teníamos un tiempo de traslado un poquito más extenso. Pero una vez que fue avanzando el tiempo, cuando nos dimos cuenta que esto no era de, bueno, por mientras, en lo que pasa esto, y de repente se alargó, y en estos momentos no saber cuándo vamos a poder volver, que es probable que no, a lo que teníamos conocido anteriormente. Entonces yo creo que ese momento sí es cuando detona esta situación de sentirte cansado, frustrado, de sentir que haces mucho y no logras mucho, no logras en la misma cantidad en que le estás invirtiendo, y que hay esa desmotivación, ese desinterés incluso, como un cierto rechazo también a lo que estás haciendo en tu vida laboral, y que todo esto termina reflejándose tanto en tu salud como en tu estado emocional, y que a lo mejor quienes te están rodeando empiezan a notar ese nivel de poca tolerancia o de irritabilidad que también es uno de los síntomas de este síndrome de burnout. Cierto, y como dices, más allá de que se quede como en el trabajo, que muchos podríamos pensar como, ya me cansé de trabajar, estoy harto de no ver a mis amigos o a mis compañeros de trabajo, necesito salir y todo eso. No solo se queda el malestar o los síntomas, no solo se quedan en el trabajo o no se terminan cuando apagas la compu, ¿no? Como tú dices, se arrastran al ámbito familiar, al ámbito social. ¿Cómo afecta esto a quienes nos rodean? Porque tal vez nosotros decimos, siempre en la posición de protagonismo que como seres humanos nos caracteriza, es yo me siento mal, yo estoy frustrado, yo no estoy a gusto, yo necesito vacaciones, yo necesito salir, yo necesito convivir con la gente, pero no nos podemos a pensar en las familias o en las parejas, etcétera. ¿Qué tanto nos afecta esto a largo plazo? Mira, tiene que haber a fuerzas cambios en las pautas de comportamiento que tenemos en la familia. Lo que decíamos, fue un encierro no voluntario, fue más bien forzado, y el hecho de encontrarnos todos conviviendo en el mismo espacio, a lo mejor peleándonos porque ese escritorio o esa silla es más cómoda, o el terminar peleándonos también porque yo necesito utilizar la impresora, ya no hay papel, ¿quién se acabó la tinta? Ahora necesito yo la laptop, o tengo una videollamada y alguien más está ocupando el ancho de banda. Todos estos son también elementos estresores que ocurren en la familia. Entonces, si consideramos, si una persona está viviendo sola y está trabajando desde su casa, bueno, a lo mejor hay muchos otros elementos que sí están bajo su control. Pero si estamos conviviendo en una familia donde
yo estoy trabajando, mi pareja está trabajando, tengo hijos y que todos tenemos que estar de alguna manera al pendiente de lo que está ocurriendo, bueno, sí te desgasta porque son elementos en los que tienes que poner más atención que en tu vida cotidiana. Cuando te trasladabas al trabajo, pues no tomabas en cuenta. Y aquí hay algo también muy interesante que, a pesar de que en un principio era la cosa más alegre del mundo no tener que trasladarnos, utilizar el carro, el tráfico, el sol, etcétera, tiene un sentido psicológico el hecho de tener tu horario, de saber a qué horas te tienes que levantar, a qué horas te tienes que bañar, arreglarte, desayunar, salir a esta hora porque si no te toma un poquito más de tráfico, porque todo ese tiempo de traslado es una preparación mental para salir de tu yo personal y entrar a tu yo laboral, o sea, como conectarte con ese chip de tu yo laboral. Y de igual manera, cuando regresas de tu trabajo, pues a lo mejor tienes todo ese tiempo como para seguir pensando en tus pendientes, en ver en qué te quedaste, en qué vas a empezar a trabajar al día siguiente, y mentalmente llegas a tu casa o llegas cuando te ibas a ver con tus amigos y te desconectas de esto. Incluso, ¿sabes qué? Lo que a mí me ha tocado ver mucho en consulta es que este tiempo de traslado, o sea, el saber a qué horas te levantabas, a qué horas tenías que llegar a tu trabajo y a qué horas te tomabas tu café, platicabas un ratito y empezabas a ser productivo, tiene también mucho que ver con los ritmos circadianos. No sé si lo hayas escuchado hablar. Es un tema que a mí me gusta mucho platicarlo porque esto tiene que ver mucho con las diferencias individuales. Es decir, cuando nos empezamos a conocer a nosotros mismos, alcanzamos a distinguir en qué momento del día somos más productivos, o sea, cuál es nuestro pico de actividad. Y a lo mejor hay personas, que me voy a incluir yo en esta categoría, cada quien puede ir identificando en dónde se ubica, personas que a lo mejor muy temprano por la mañana rinden más. Y es, o sea, si tengo que hacer algo muy, muy complicado, complejo, donde tengo que sentarme a planear o a escribir algo, es preferible en algunas personas hacerlo temprano por la mañana. Y entonces en lo que te despertaste, desayunaste, llegaste al trabajo, a lo mejor pasaron 2 horas de tu momento de dormir a la vigilia y es tu momento de tu pico de actividad. A lo mejor hay otras personas que se tardan un poquito más en arrancar y a las 12 del día es cuando son más productivos. O al revés, cuando son personas que son más bien como vespertinas o nocturnas y que les gusta trabajar cuando ya no hay nada de ruido en la casa, no hay distracciones y se pueden desvelar y no pasa nada. Bueno, todo eso, que era un ajuste en horarios que teníamos incluso con las familias, de saber a qué horas van los hijos o a qué horas va la pareja a sus demás actividades y uno ya tenía planeado su tiempo, pues resulta que se tiene que modificar completamente. Entonces esas yo creo que son las implicaciones que decías a corto, a mediano y bueno, no sabemos qué tan largo plazo, pero que definitivamente tienen que cambiar las rutinas que estamos pasando en casa. Híjole, pues sí. No había puesto atención, por ejemplo, en eso que dices. Cada quien tiene su ritmo de trabajo, ¿no? Lo vemos como con compañeros de veces. ¿Por qué no hacen nada en la mañana? Pero pues a mediodía es cuando empieza a ser productivo y ya terminó antes que tú todas sus cosas, ¿no? Y ahorita hablabas de ciertos elementos a los que hay que estar alerta. Supongo que esos son los síntomas. ¿Cuál sería pues los síntomas, los detalles a los que hay que poner cuidado? Porque a veces a mí ya me ha pasado que he tenido burnout y me dicen, es que tienes burnout, estás en un proceso de burnout porque ve cómo estás irritable, no quieres ver a nadie, quieres estar solo, no andas motivado, no estás rindiendo. Y uno dice, no, es que no dormí bien, o me peleé con mi pareja, o no sé, mi perro se enfermó, X o Y razón, pero no queremos aceptar que tenemos el padecimiento, pero cuáles serían esos detalles que tenemos que tomar en cuenta y con los que sí tenemos que ser muy, muy cuidadosos, porque sé que sí tiene que uno estar muy alerta de ese tipo de cosas. Y ahorita que lo dices, yo creo que es probable que no sea nada más que no lo queramos aceptar. Es probable que ni siquiera conozcamos que esto de lo que estamos hablando existe. Y así como dicen, uno no sabe lo que no sabe, el hecho de estar platicando sobre este tipo de síntomas como para estar alertas y distinguir si nos está pasando. Ya ves que decíamos de los niveles de intensidad, desde lo más leve hasta lo extremo. Podríamos empezar, por ejemplo, con el típico dolor de cabeza, con el dolor de hombros, que a lo mejor tiene que ver también cómo estamos escribiendo en una silla poco cómoda, el
dolor de espalda también, y si vamos avanzando un poquito más, seguramente también vamos a encontrar algunos síntomas donde nuestros hábitos normales de alimentación o de sueño se ven afectados. O comemos más o comemos menos, o dormimos más o dormimos menos, y la cantidad de horas que estemos dedicando al sueño, de todas maneras, no es sueño reparador. Nos levantamos y seguimos cansados. En la parte emocional, bueno, pues vamos a encontrar desmotivación, vamos a encontrar como disgusto o cierto rechazo o aversión al trabajo. Yo creo que a todos nos ha pasado, y a lo mejor el hecho de voltear a ver el escritorio y decir, ay, no me quiero acercar, ay, no quiero abrir la libreta de los pendientes porque ya sé que hay muchos, o ni siquiera quiero checar el correo. Cuando nos empezamos a distinguir con esa actitud negativa al trabajo, bueno, ese es otro síntoma. Si avanzamos un poquito, bueno, pues a lo mejor también podemos encontrar ansiedad, algunos rasgos depresivos. O sea, si estoy hablando ya de los casos extremos, en donde a lo mejor hasta existe como esas ganas de renunciar o de aislarte completamente, irritabilidad, baja tolerancia a lo que sea, o sea, no nada más como la frustración, a todo, a cualquier estímulo que esté pasando por acá. Como también el hecho de saber que necesitas vida social, pero al mismo tiempo decir, no tengo ganas de ver a nadie. Entonces es como una cierta ambigüedad en lo que estamos pensando y sintiendo, y que si lo traducimos así como muy coloquial, no nos hallamos, en pocas palabras. Así que sí, yo creo que varios de los que estamos escuchando nos alcanzamos a distinguir en estos síntomas. Fuertes declaraciones. Pero no, fuera de broma, a mí en los años que llevo trabajando en el área de publicidad, de lo creativo, de diseño, digo, es un área muy pesada, un área complicada, pero que debes ir encontrando las formas, ¿no? Las primeras veces que esto me pasaba, híjole, pues no sabía yo qué me estaba pasando, porque venía de una buena semana donde me habían llegado pagos, proyectos nuevos, estaba conociendo gente nueva, etcétera, y llega un punto en el que a la siguiente semana ya no quería ver a nadie, ya quería estar solo, ya trabajaba mejor de noche, no de día, con la gente, etcétera. Y aunque puede sonar como una idea muy romántica de trabajo y todo eso, pues la verdad es que no lo es, tiende a ser muy desgastante. Vaya, ahorita ya me mencionaste los síntomas. Quisiera que estos síntomas los fuéramos dividiendo como en nivel leve. ¿Cuáles entran en el nivel más bajo? ¿Cuáles son nivel medio? ¿Y cuáles son de, híjole, chavo, ya preocúpate o ya atiéndete porque algo te puede pasar? Digo, ahorita hablaremos ya de hasta dónde puede llegar si no lo atendemos, pero primero quisiera que viéramos esta parte de cómo dividimos esos síntomas o esos detalles. Mira, en una escala, empezando desde lo más sencillo, que podríamos decir que es el burnout leve, incluiríamos, aquí tengo mis notas para que no se vaya ninguno, pero empezaríamos con, por ejemplo, con dolor de cabeza, con dolor de espalda, con cansancio general. Okay. Lo que te decía, duermes, pero en realidad despiertas y no te sientes descansado. Okay. En el siguiente nivel, que sería el moderado, ahí se implicaría, por ejemplo, insomnio o estar durmiendo de más. Falta de atención, se te olvidan los detalles, se te olvidan varios como elementos, sobre todo si te dedicas a ser freelancer. O sea, cosas que a lo mejor antes te podrías hasta jactar de tener muy buena memoria y que tienes atención a los detalles y que no se te pasa nada, de repente se te empiezan a olvidar cosas y se te olvidan las llaves, o se te olvida a lo mejor una cámara, o se te olvida el cargador, así de ¿cómo me puede estar pasando eso? Y a la vez es un círculo vicioso, porque eso te genera más estrés, que a la vez te genera más cansancio, que te genera más distracción. O sea, es una cadenita que se va uniendo. Se genera más irritabilidad, incluso aburrimiento, algo que te encantaba hacer y de repente ya no empiezas a disfrutarlo como antes. El siguiente nivel, podríamos decir que ya es el grave. En el caso de cuando es un trabajo presencial, por ejemplo, ahí es cuando se empieza a presentar ausentismo y la gente simplemente no se presenta, o sea, o se quedó dormida o se inventó que amaneció muy mal, etcétera, pero es como una manera de poner distancia con lo que está generando aversión al trabajo. Y a veces puede haber abuso de sustancias, por ejemplo, alcohol. Esto es un dato real en la pandemia, o sea, con estadísticas y todo, sí hubo un incremento en dos elementos.
en la comida que en Estados Unidos se le llama mucho comfort food, que es como la comida que comemos por sentirnos bien, y que es a lo mejor las pizzas y los pastelitos y todo como con las ganas como de chiquearnos, de pues no puedo salir, pero pues, me doy mis gustitos con la comida. Y también aumentó muchísimo el consumo de alcohol. Entonces, el hecho de no salir ni siquiera con tus amigos, pero pedir botellas de vino por Amazon, o sea, fue yo creo que una de las compras más sonadas en toda esta pandemia, bueno, en Estados Unidos, seguramente aquí en México también debe haber pasado, y ese es otro elemento que ya nos está diciendo que hay un cierto abuso. O sea, no es lo mismo el uso que el abuso, aquí ya es un nivel un poquito más arriba. Y en el grado extremo, ahí es donde comentábamos que puede haber aislamiento, sentir crisis existencial, o sea, de verdad ya está sobrepasando las capacidades de la persona, depresión, y a lo mejor en grados extremos también puede haber pensamiento suicida. Entonces, por eso te digo que sí es una situación desde lo más leve hasta lo más extremo, y sí valdría la pena detectarnos a nosotros mismos o hacer caso de lo que nos están diciendo quienes nos rodean, porque son los más cercanos y que nos pueden decir como de, oye, te noto cansado o te noto malhumorado desde hace ya un buen rato y creo que no hay un estímulo que lo esté detonando. O sea, no veo o no alcanzo a distinguir una razón por el que te puedas estar sintiendo de esa manera y estás reaccionando de una manera un poquito más explosiva. Claro, y tocas un punto también súper importante, el otro lado, ¿no? Digo, ya hablamos de, ok, estos son los síntomas, estos son los niveles, pero acabas de dar, creo que en el clavo de la siguiente pregunta o hacia el siguiente punto al que iba. Cuando alguien más te lo dice, o sea, la otra persona, o cuando a nosotros nos toca decirle a alguien más, oye, dude, o oye, amiga, estás bien, o sea, me preocupas. ¿Qué tenemos que hacer los demás cuando vemos a alguien que está pasando por ese mal momento o por esa mala racha? O lo mejor es decir, haya él y que se arregle. O sea, ¿qué se tiene que hacer como medida de contención? No sé si así se llame, pero ¿qué podemos hacer? Si nos ponemos en el lado que a mí me estuvieran diciendo como de, oye, te noto como que andas de genio siempre. A lo mejor no voy a ser la persona más receptiva del mundo. Y tal vez me pongo más de genio porque me lo están haciendo notar. Claro. Entonces, sí creo que tiene que haber mucha prudencia en la forma en que le decimos las cosas a las personas con las que convivimos más y estamos notando esta situación. Y yo creo que sí puede haber ciertos momentos clave en donde lo estemos sintiendo un poquito más receptivo y a lo mejor sentarnos y platicar. Yo creo que esta parte de decir de, oye, la verdad es que yo me he sentido súper cansada o agotada con esto de la pandemia. ¿No sientes que a ti te ha pasado lo mismo? Esa es una manera de abrir la conversación en lugar de llegar y decirle de, oye, siempre andas de malas o creo que no sé, no estás rindiendo igual que antes. Y lo estoy diciendo no nada más desde el lado personal, como si fuéramos familiares o amigos, incluso dentro de las mismas relaciones laborales, lo estoy pensando, o sea, como jefe o incluso como empleado que le está diciendo también al jefe, o sea, con mucha prudencia, con mucha cautela, pero también poder hacer ese tipo de comentarios. Y creo que algo que también funciona mucho, bueno, creo que nunca hay una receta única de cómo abordar las relaciones interpersonales, pero algo que creo que puede funcionar mucho es trabajar a partir del ejemplo. Es decir, no llegar y decir, tendrías que hacer más ejercicio o tendrías que comer más sano, sino a través de mi ejemplo y invitarte de, oye, pues vamos a caminar al parque o vamos a subir el cerro o vamos a caminar al centro, a distraernos un rato e irnos juntos y no nada más como dar la indicación desde como si yo supiera más de tu propia vida, sino a través del ejemplo y poder mejorar este tipo de relación. Claro, y más como dices, trabajar desde el ejemplo, ¿no? Porque sí, muchas veces tendemos, a veces los freelance nos toca trabajar con otros freelance que no conocemos y que a lo mejor llevamos una relación corta de 1 mes, 2 meses trabajando juntos, viéndonos cada tercer día o 2 veces por semana, el tiempo que quieras. Pero cuando ves a tu compañero o compañera que a lo mejor anda de malas, que no está pasando un buen momento, a veces sí tendemos a ser muy imprudentes y decir, ¿qué? ¿Todo bien? O ¿qué? Uy, alguien no durmió, o uy, ya vete a comer porque andas de malas y no sé qué. Y sí, lo que la otra persona no quiere es que se lo digas.
Entonces creo que sí es tiempo de ser cuidadosos y más porque estamos en un momento de la pandemia, digo, en otros años, como dice Gaby, esto ya se venía dando, esto ya es algo que está en los diccionarios, en las enciclopedias, en los libros de psicología. Esto es algo, es un término muy, muy antiguo, bueno, no antiguo, pero ya de muchos años, pero que se exponenció a partir de la pandemia y que gracias a esa pandemia que ya lleva 1 año y 3 meses, pues ahorita estamos en un punto creo que crítico porque ya muchos estamos de, ok, ya nos vacunaron, pero híjole, todavía estamos como cuidándonos, entonces eso, quieras o no, todavía tiene cierto estrés y a la hora de estar con una persona con esta síntoma, ¿cómo le llaman? Síntomas, con estos síntomas. Estos síntomas, pues puede ser complicado llevar la relación, ¿no? Ahora, ¿cómo se trata el burnout? ¿Cómo se lleva un tratamiento? Digo, sé que no podemos llegar con el compañero y decirle, oye, pues ve a un psicólogo, oye, pues ve a atenderte, o tómate un relajante, o tómate un té, o tómate un café. ¿Cómo se le da pues salida, o bueno, no salida, pero un tratamiento? Mira, aquí creo que hay 2 ideas principales. La primera de ellas, muy relacionado con lo que decíamos hace ratito, es conocer que existe este síndrome. Si me permites, me gustaría hacer un mini test de 10 preguntas, así casi que saquen lápiz y papel. Ok, traes un test. ¿De qué es? No vaya a ser algo así como que nos vaya a sacar todos nuestros semitraumas laborales. Pero, a ver. Es más bien un test para identificar cuántos de estos 10 síntomas identificas en tu persona. Tiempo. Si los tengo todos, ando muy mal o es como de, no, estoy cool. Podríamos decir que si pasas de 4, de 5 en adelante, sí sería necesario que empezaras a hacer algo antes de que la situación se agravara. Va, a ver, échalo pues. Saquen lápiz y papel, solamente es anotar si se identifican que les ha pasado esto y vamos a poner una línea temporal, vamos a poner 1 mes aproximadamente, de 1 mes hacia acá. Ok. El primer síntoma sería si han tenido, bueno, el primer indicador sería si han tenido síntomas físicos en este último mes. Quiere decir si han tenido problemas de indigestión, de gastritis, de diarrea, de palpitaciones, de dolor de cabeza, etcétera. Algún síntoma que no sea cotidiano y que haya durado un poquito más de lo esperado. Sí, a lo mejor a todo el mundo nos puede doler la cabeza en algún momento si nos asoleamos, etcétera, pero que sea algo un poquito más duradero. Ese sería el primero. Vaya llevando cuentas. Tiempo. Algunos, bueno, por la línea temporal en la que estamos, algunos nos acaban de vacunar. A los de 30 más o menos. Entonces, si usted es freelance, tiene 30 años por ahí, a lo mejor puede omitir algunas cosas por la vacuna. Sí, que no correspondan, por ejemplo, de comí algo pasado y bueno, pues por eso tuve estos síntomas de indigestión. Va. Ok, ese es el primero. El segundo es si sientes que ha disminuido tu productividad laboral. Ok. Siguiente, si sientes dificultad para concentrarte. Ok, esto sería como estoy frente a mi computadora, en mi escritorio y estoy tonteando en redes o algo así, o simplemente estoy... Y sabes que tienes que lograr un cierto objetivo al final del día y no logras concentrarte, o sea, tu mente está por todos lados y no logras sentarte a trabajar, a lo mejor como antes tenías esa facilidad. Ese sería el tercero. El cuarto, si estás padeciendo de olvidos constantes. Puede ser desde lo más sencillo, o como decíamos ahorita, el ejemplo de unas llaves, o un evento, una cita importante, se te pasó completamente, el cumpleaños de alguien, el conectarte a un webinar, etcétera. Olvidos constantes. Ok. Siguiente, que tengas sentimientos negativos hacia tu trabajo. Uy, eso está fuerte, ¿eh? Sí, negativos puede ser como decíamos, desde lo más leve como de, procrastinarlo de, al ratito empiezo, hasta a lo mejor ya un cierto rechazo o hasta, tal vez no lo vas a confesar abiertamente, pero hasta como ganas de renunciar y decir, ya, o sea, yo ya acabé aquí, ya no quiero más. O sea, sentimientos negativos hacia tu trabajo. El siguiente sería en conjunto, sentir poca motivación, sentirte como con flojera y sentir fatiga crónica.
Ok, fatiga crónica, ¿qué es? ¿Me duele todo el cuerpo o aunque haya lo que decías, ¿no? Como que ya dormí 10 horas, pero aún así sigo sintiéndome de la patada y quiero regresar a la cama, pero igual me cansa dormir. ¿Eso? Sí, Ok. hay una frase que a veces yo le escucho que es, me levanté con ganas de volver a irme a dormir. Sí, como freelancers, créeme que nos pasa muy seguido eso. Por eso pregunto, ¿cuál es la fatiga crónica? Porque a veces el hecho de estar en home office, y yo sé que a lo mejor les ha pasado, estamos en home office, nos despertamos, sabemos que empezamos a cierta hora del día, pero luego decimos, híjole, ahí está la cama, híjole, quiero volver a dormir, ¿no? Eso, Es bueno. sentir que no has descansado, en pocas Ok, palabras. cool. El siguiente sería sentirte irritable y poco tolerante. Ok, Más que en condiciones normales. O sea, estamos pensando que ya estamos sobrepasando una cierta media. ok, Cambios, como decíamos, cambios en tus hábitos de alimentación y de sueño. ok. La 8 sería sentir, presentar algunos síntomas de ansiedad o de depresión. La ansiedad puede presentarse de muchas maneras, o sea, a lo mejor como el hecho de estar incluso comiendo por ansiedad o el estar como tan activo todavía en las noches que estás muy cansado pero no logras conciliar el sueño, o que te sientas como que estás respirando demasiado rápido y no logras calmarte. Eso sería la ansiedad. Y bueno, pues la depresión, al contrario, en lugar de que sea activación, al contrario, es como un punto un poquito más abajo, sentirte pues con poca motivación, etcétera. Entonces cualquiera de los dos. Y el último, que es muy general, pero que sientas que has tenido muchos más cambios de humor en un solo día que de la forma cotidiana antes de empezar a padecer este burnout. O sea, que al inicio del día estás lo más contento del mundo, como decías, porque vas a tener este proyecto, y a medio proyecto estás molesto, irritable, cansado, y al ratito de nuevo te vuelves a contentar, etcétera. O sea, como mucha fluctuación emocional a lo largo del día. Ok. Esos son los 10 como posibles síntomas. Entonces, si tienen más de 4, podemos pasar también a la sección de ¿y qué vamos a hacer con todo esto? Ajá, que es a lo que quiero que vayamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con todo esto? ¿Cómo lo canalizamos? Mira, yo creo que aquí hay algo que me gustaría hacer énfasis. Me parece que alguien que trabaja a distancia como empleado es muy diferente que alguien que trabaja como freelancer, por una característica muy diferente. Los objetivos, a lo mejor como empleado, te los está marcando alguien más. Y un freelancer al contrario, o sea, quien se los tiene que estar planteando son ellos mismos, y tienen que tener ciertas habilidades blandas, soft skills, que son completamente diferentes, o bueno, más bien diría yo, tienen características diferentes y que tienen que tener desarrolladas muchas más habilidades. Es decir, el planteamiento de objetivos, tu manejo del tiempo, tu manejo de tus propias habilidades, cómo acercarte de las herramientas tecnológicas o a lo mejor instrumentos que vas a necesitar para tu trabajo, etcétera. Y el que tú mismo seas quien te está marcando el paso, eso por sí solo es un factor estresante adicional. Entonces, ¿qué vamos a hacer si descubrimos que tenemos 4 o más? Vamos a ponerle de 5 en adelante, a lo mejor 4 podría haber todavía una cierta fluctuación, pero si ya estamos por encima de 5, hay algunas recomendaciones que a mí me gustaría decirlas. Creo que la primera de ellas tiene que ver a fuerzas con los límites, con establecimiento de límites. Y esto lo voy a decir que es una palabra tan general que abarca muchas cosas. ¿Qué quiere decir? Límites desde el momento en donde el hecho de decir, bueno, a lo mejor lo decía hace ratito, el hecho de decir, tengo un espacio específicamente dedicado a donde voy a estar trabajando, pero también tengo un horario específico donde voy a estar trabajando. El poder decir, me voy a levantar a tal hora, o sea, como seguir una cierta rutina, como si siguiéramos en el trabajo presencial. Me levanto, me cambio, desayuno, etcétera, y aunque sea algo, un elemento sencillo, pero que sea un ritual voluntario, como de decir, ya prendí esta lámpara, o ya me serví mi café, ya me puse mis audífonos, ya estoy lista para trabajar. Eso tiene que ver con lo que decíamos hace ratito de si entro a las 8 y me levanto a las 7:50 y a las 7:59 quiero ponerme a trabajar, mi mente todavía no está despierta. Tendría yo que esperar un poquito más para que me active en ese mismo ritmo de actividad, o despertarme como me despertaba anteriormente y poder estar rindiendo. Entonces, esta cuestión de límites temporales, a qué horas estoy empezando a trabajar, a qué horas estoy cerrando la computadora y me estoy dando tiempo también para vivir mi vida personal,
límites espaciales, que tiene que ver en la forma o en el espacio físico donde estoy trabajando. Lo que no es recomendable, obviamente, y a lo mejor suena así como de, ay, ¿a poco lo tendríamos que especificar? Pues sí, no es recomendable trabajar en la cama, no es recomendable trabajar al lado de la estufa mientras estoy cocinando porque no estoy ni aquí ni estoy allá, o tampoco el estar compartiendo tanto espacio, a lo mejor con las demás personas con las que estoy viviendo en casa y que todo el mundo tenemos estas actividades, porque me estoy distrayendo. Ahí estoy también bajando mi nivel de productividad. Otro elemento que es muy recomendable hacer es intercalar actividades que te implican diferente nivel de concentración. Es decir, y aquí yo creo que también cada quien se conoce, tal vez para alguien una videollamada es la cosa más común, más sencilla del mundo y hasta disfrutable. A lo mejor para alguien que puede ser un poquito más introvertido, o sea, el hecho de estar hablando frente a la cámara y teniendo el foco encima de él mismo, es como, ok, necesito un poquito de relajación. A lo mejor intercalas con correos que tienes que estar sacando, estar palomeando tus pendientes, a lo mejor un poquito de trabajo individual, darte también tiempo para recargar energías, salir, sí, de tu oficina en casa, ir al baño, comer algo, etcétera. O sea, como recargar pilas también. Y algo que yo creo que ha sido una de las palabras que he usado más en estos últimos meses en consulta es autocuidado. Okay. Estrategias de autocuidado. No son iguales para todos, lo único que los hace común es actividades que haces consciente y voluntariamente en favor de ti mismo, punto. Y puede ser desde las cosas más sencillas como leer, o meterte a bañar con calma, o ponerte a ver una película, o salir a caminar con tu mascota. ¿Qué otras cosas? A lo mejor dedicarte a un hobby, meditar, hacer ejercicio, etcétera. Pero son acciones que tienes que estar realizando con toda la intención para cuidarte a ti mismo y desconectarte. Y esto va muy, muy pegado con algo que no muchas veces lo hacemos, que es darnos el permiso de disfrutar de ese tiempo personal sin sentir culpa. Y sin sentir que tendríamos que estar haciendo otra cosa porque esto se siente como si estuviera perdiendo el tiempo o como si no estuviera siendo productiva. Entonces, disfrutarlo. Y el hecho de leer o el hecho de distraerte o el hecho de relajarte por sí mismo tiene ese objetivo. Muy bien. Híjole, la última está padre, ¿no? El autocuidado, que creo que es algo que muchas veces no ponemos atención, porque creemos que alguien más nos tiene que dar la solución, ¿no? Cuando a veces tenemos que empezar por nosotros mismos. Yo por experiencia les puedo decir que como freelance, no es fácil el trabajo, pero vaya, tampoco es complicado sobrellevarlo, ¿no? Tampoco se trata de dejar todo de lado y decir, ya me equivoqué de carrera, ya no quiero dedicarme a nada de esto, los odio a todos, bye. No, se trata de saber detectar, y para esto es esta charla, para que quienes estamos en casa, quienes ya estamos en una oficina, quienes estamos conviviendo con más compañeros, pues sepamos en qué situación estamos, ¿no? Ya para cerrar, Gaby, algunas conclusiones finales que tengas para la gente de la comunidad de Coco Cards. Mira, me gustaría terminar con estas ideas generales. La primera de ellas es que trabajar en casa o trabajar desde casa tiene sus beneficios, por supuesto. Estás a cargo de tu tiempo, estás en tu espacio personal, manejas también tus otras actividades. A lo mejor en tu break te pones a cocinar algo rico, algo sano, y te funciona como estrategia de autocuidado. Y otra ventaja que yo también creo que tiene es que aprendimos también algunas otras habilidades tecnológicas que no hubiéramos descubierto de otra manera. O sea, cosas a lo mejor tan sencillas como las videollamadas o trabajar con documentos compartidos, a la distancia con personas de diferentes partes del mundo, a lo mejor aquí mismo en Aguascalientes. Todo esto son beneficios. Por supuesto que también tiene sus retos o sus dificultades. Y en este punto hay dos palabras claves que me gustaría que se quedaran en mente todos ustedes, que sería, la primera de ellas es adaptación. Es decir, la pandemia definitivamente nos puso a todos en todas partes del mundo en condiciones similares. O sea, yo creo que ninguna otra situación nos había puesto de esa manera. Hay, no sé, tanta variabilidad de trabajos, de personas, etcétera. Pero el hecho de estar en casa sin que haya sido una opción, pues eso nos tocó aquí, en China, en Singapur, en Francia, en donde quieran. Y de esa adaptación, de lo que no pedimos, pero de todas maneras va a existir, la siguiente palabra es flexibilidad. ¿Qué vamos a hacer con eso?
qué habilidades o qué herramientas tengo a nivel personal que las tengo que usar en beneficio propio y que seguramente pues también va a tener beneficio para los que me rodean. No nada más la familia, sino incluso a lo mejor mis compañeros freelancers o a lo mejor también pues mis clientes, que son con quienes me estoy relacionando cotidianamente. Y por último, nada más lo que les decía hace ratito, el sí permitirte darte un respiro. Es importante, el autocuidado, pues no te va a venir nadie más a decir qué es lo que, o obligarte a cuidarte a ti mismo, lo tienes que hacer por ti y sin sentir culpa que te estés dedicando tiempo. Y por último, si realmente te sientes sobrepasado por toda esta situación, el mejor termómetro eres tú mismo, que digas, esto me parece que me está sobrepasando un poquito, no alcanzo a reponerme aún tratando de dormir bien, de cuidarme, de alimentarme, de descansar, etcétera. Pedir ayuda, ya sea a alguien de tu familia, de tus amigos, o pedir ayuda a un experto que pueda dedicarse también que se dedique a esto y que te pueda ayudar con un poquito más de profundidad en tu caso personal. Muy bien, eso está excelente porque pues sí, ¿no? Es quitarnos el miedo y animarnos a hablarlo. No pasa nada. Por experiencia se los digo, háblenlo, chavos. No todo es el trabajo. Sí, el trabajo nos da para darnos nuestros gustos, pero si queremos seguir dándonos esos gustos, también ocupamos tiempo y ocupamos bienestar personal. Entonces, nada como andar bien con uno mismo, andar bien con el trabajo, con los clientes, con los cuates del trabajo y de la vida. Con esto terminamos. La verdad fue un tema bien interesante que como les digo, queríamos traer para ustedes porque sabemos que como freelance y sobre todo por la edad que tenemos, es bien importante cuidarnos desde muy temprano, no dejarlo a los 30, 35 años, sino irlo viendo, porque no tiene nada de malo toparse con esto. Es normal y va a pasar. Entonces, qué mejor que irlo checando desde temprana edad. Gaby, muchas gracias. ¿Quieres decir tus redes? ¿Dónde te contactamos? Por si alguien tiene alguna otra duda sobre este tema y tal vez quiere las notas del episodio. Que nos quieras compartir. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues les dejo mi celular, es el 449-448-8838 y pues nos podemos comunicar ya sea por llamada, por WhatsApp. Yo creo que ese sería el medio principal por el que me gustaría establecer contacto y pues a la orden en lo que les pueda apoyar también. Perfecto. Gaby, pues muchas gracias de nuevo, gracias por acompañarnos. Sé que la comunidad lo va a agradecer. Fue un tema muy chido, platicamos muy a gusto. Y pues bueno, tocaste ahí otro tema que quiero ver después contigo, pero ese es sorpresa. Entonces, gracias amigos. Recuerden que este episodio y estas charlas son traídas a ustedes por CocoCards, la plataforma para freelancers y emprendedores de México. Ya saben que se pueden registrar en www.cococards.com, descargar nuestra app a través de Google Play, la buscan y la encuentran como CocoCards. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como CocoCards, en Instagram como CocoCards también, en YouTube CocoCards y pues la novedad que ya estamos en Spotify, entonces pueden buscar este podcast como CocoTalks, así como va a estar apareciendo aquí. Amigos, muchas gracias, un gusto haber estado de nuevo con ustedes y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Gracias por vernos y escucharnos en otro episodio de Coco Talks. Nos vemos a la próxima.